bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Cuarentones en Cuarentena. Y como lo habíamos platicado desde el inicio de esta nueva temporada, de esta segunda temporada, en la cual el señor Carlos Juárez, aquí presente, bienvenido, y un servidor, platicamos e intercambiamos ideas, opiniones, pero también hacíamos la invitación abierta a cualquier amigo, colega que quisiera pues unirse a esta plática, a esta mesa de intercambio de opiniones. Y ha sucedido en este preciso momento el señor Toy Chuy, que se encuentra en Dinamarca. ¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿qué tal, Carlos y Alex? Un gusto saludarles desde la capital de Dinamarca, Copenhague. Aquí un yucateco en Dinamarca, les mando un saludo muy especial. Ya empezó, ya se empieza a sentir el calorcito por acá, ya no está tan frío, ya estamos alcanzando los 12 grados, entonces ya para acá esto es ganar, decirle. Pero un abrazo y también un saludo especial a toda la gente que los ve a través de su plataforma en YouTube, Cuarentones en Cuarentena, y por supuesto a Yucateco en Dinamarca. Gracias por la invitación y bueno, pues vamos a hablar, vamos a platicar bastantito el día de hoy. Wow, cuando alcancemos 12 grados aquí en Mérida, nos vamos a congelar. Y es un calorón ahí con ustedes, ¿no? Sí, no, fíjate que aquí cuando llega a 30 grados ya están sacando la lengua aquí todos los daneses, pero pues también he estado revisando las temperaturas allá en Yucatán y andan por los 40, 42, sensación térmica 45. Exacto, y todavía llevamos menos de un mes de la primavera. Imagínate cuando lleguemos a nuestro caluroso verano. Señor Carlos Juárez, ¿cómo se encuentra la capital de nuestro país? Aquí no, mentira, aquí sí está haciendo calor, pero bueno, ya sabemos las variaciones de los termómetros, ¿no? Mientras que 12 grados ahí están muriendo de calor, nosotros aquí con los 21 igual ya estamos bofando, ¿no? Y pues la rosticería ahí en Yucatán pues es otra cosa, entonces ahí sí ya, de plano. Y pues qué bueno que Toy se nos une en esta ocasión, sobre todo porque creo que es un buen momento como para hablar de las diferencias entre sociedades acerca de cómo ha ocurrido este fenómeno de la pandemia en diferentes partes del mundo. Todavía hace aproximadamente un año, si no recuerdo mal, nos conectamos y Toy nos platicaba un poco de cómo se vivía el distanciamiento social, las medidas sanitarias, toda esta situación, y se habla poco, por lo menos aquí en la ciudad sí llega cierta información acerca de lo que pasa en Dinamarca, porque los nórdicos como país, como comunidad, han demostrado ser mucho más civilizados que otros países que se dicen de primer mundo en el manejo de la pandemia. Sin embargo, en todos lados se cuecen habas y estoy seguro que Toy tiene muchas historias acerca de cómo se ha vivido, sobre todo estos repuntes, porque entiendo que Dinamarca en diciembre, ¿no? Les fue un poquito mal igual con los contagios, pero se han mantenido por lo general estables en un año prácticamente. No han tenido picos tan locos como Sudamérica o como México. Claro que sí. Fíjate que haciendo un poco de memoria, cuando todo empezó esto, yo creo que en todos lados pensábamos que iba a ser transitorio, ¿no? Decíamos, ay, 3 meses nos lo echamos y no pasa nada, y luego 4 meses, de repente 6 meses y seguíamos y ya, así como tú bien dices, hace un año hablamos sobre este tema y fíjate, ya más de un año, si hacemos la cuenta de los meses que empezó todo esto. Y sí, realmente, como tú bien mencionas, aquí se empezó con las medidas un poco antes que, por ejemplo, en México. Recuerdo que fue el 11 de marzo cuando se hizo la conferencia de prensa de la primera ministra Mette Frederiksen, pues indicó e informó a toda la sociedad sobre las restricciones que venían debido a esta pandemia, y a partir del 13, 15 de marzo se empezó a cerrar todo, restaurantes, escuelas de diferentes grados, primarias, secundarias, preparatorias, universidades, salidas, los centros de ejercicio, los gimnasios, bueno, empezaron todas las restricciones y sí hubo una baja en el número de contagios al día, pero se volvió a más o menos abrir un poco porque los números mejoraron como ¿qué será? Para el verano, mejoraron un poco, pero pues estás de acuerdo, es el verano, aquí casi no sale el sol, y cuando sale, pues todo el mundo quiere salir, porque aquí la vida social es al interior de las casas, aquí la vida social
como te las pasas 6 meses con frío y 4 meses o 3 meses con calorcito y lo demás entre templado, fresco, frío, pues obviamente el verano el número de contagios repuntó y se volvió a cerrar completamente. Y apenas estaba yo, antes de que iniciáramos con nuestra charla, le estaba comentando yo a Alex que hace como 2 semanas se empezaron a abrir, pues, abrir las restricciones, ¿no? Levantándose las restricciones, pues, para que reactivar un poco más la economía, obviamente tomando en cuenta que el número de contagios no es tan alto. Bueno, a ver, retomemos para que la gente nos entienda más. Entonces, a un año, en Dinamarca todavía empiezan a abrirse algunas restricciones como ir a algún centro comercial o, perdón, algún bar o algún negocio de este tipo. A un año. Sí, al día de hoy, 19 de abril, que estamos grabando esto, te puedo decir que hace 2 semanas se levantaron ciertas restricciones. Por ejemplo, hasta hace 2 semanas no podías ir con tu fisioterapeuta a que te diera un masaje deportivo, no podías atender a gimnasios en interior ni en exterior, no podías asistir a ningún restaurante. Hace 2 semanas no podías todavía ir pues, a la estética que te cortaran, o a la peluquería o a la barbería que te cortaran el cabello, o al podólogo, ese tipo de lugares, y todavía estamos en home office. Desde hace 2 semanas se levantó esa restricción, pero obviamente con las medidas de, si vas a ir a la peluquería, hablar por teléfono, presentar tu pasaporte Corona, le llaman aquí, Corona Pass, y dices, chirrión, ¿qué es esto del pasaporte Corona? Es que te tienes que ir a hacer una prueba de COVID, ya sea de PCR o del antígeno, que es la rápida, y presentar tu resultado negativo en este tipo de lugares, como ya les mencioné, en especial las barberías, y los restaurantes van a abrir, yo creo que en unas 2 semanas más. Me parece que a finales de abril empiezan a abrir los restaurantes, pero de igual manera, yo estoy cheo, quiero entrar al restaurante, voy a enseñar que ya me hice mi prueba PCR, mi prueba del antígeno rápido, que no sea mayor de 72 horas, para que yo pueda comer tranquilo en el restaurante. Cabe mencionar, y esto es algo muy importante, cabe mencionar que aquí las pruebas de PCR y las pruebas rápidas son totalmente gratis para toda la población. Oye, y eso, obviamente, estás de acuerdo, es una gran ayuda también para detener el contagio, porque si los primeros, y no hay un límite, te puedes hacer 1, 10, 20, 100. En el momento que tú sientas que estuviste en contacto con gente que pues después te enteras que tuvieron la enfermedad o están en el proceso de la enfermedad, o estuviste, pues ahora se puede entrar a los centros comerciales con tapaboca, pero pues las aglomeraciones se dan, y como tú bien mencionas, por más muy reglas y por más acostumbrados a seguir las restricciones y las reglas aquí en Dinamarca, pues sí, estás en el área de frutas y verduras y se juntó la gente, y obviamente si sientes pues hay que ser precavido, ¿no? Y te puedes hacer tu prueba y son totalmente gratis. Entonces, eso yo creo que ayuda mucho también a limitar el número de contagios, porque en el momento que sabes que estás positivo, cuarentena, te aíslas, ¿no? Oye, fíjate que la percepción que tenemos, por lo menos aquí en esta parte del mundo, de cómo han manejado los nórdicos, incluyendo los daneses, desde luego, la pandemia, es como que demasiado estricta. Claro, para los salvaceros que somos los latinos, ¿no? Que es la realidad, ¿no? Es parte de nuestro espíritu festivo también, que seamos un poco valemadres, pero al final parece que ustedes, me refiero a la comunidad danesa, como que está muy acostumbrada a estos lineamientos, y es parte del éxito que ha tenido el poder mantener los contagios a niveles bajos, porque si bien todavía hay contagios, no ha despuntado, no han conseguido niveles de alarma o de alerta como en otras partes del mundo. No, claro, eso que mencionas es muy cierto. Yo creo que estas sociedades, además de que no son tan grandes, por ejemplo, sí puedes controlar o tener control de un país con 10 millones, 15 millones de personas a un país de 120 millones de personas, ¿verdad? Entonces, Dinamarca, un país de menos de 6 millones de personas que están muy acostumbrados a seguir los lineamientos que se les marca
a través de las diferentes instituciones en Dinamarca. Eso ayudó también bastante para limitar el número de contagios desde que se inició también el home office, ¿no? Que puede ser al principio, pues, puede ser un shock para mucha gente, ¿no? Pero el gobierno instaba y le pedía en este caso al sector privado, por ejemplo, tú como empresario te pide el gobierno que manda a tus empleados a trabajar desde casa y vamos a ver de qué manera podemos apoyar al sector privado y obviamente el sector público, todos home office, todos home office y también eso ayudó bastante. Mira, o sea, es muy importante y por eso decidimos entrar en esta charla con Toy de nueva cuenta, ya lo hicimos en la primera temporada, para evaluar o para ver las enormes diferencias, como platicaba Carlos, desde la mentalidad de las personas, de cómo recepcionan pues los lineamientos de las autoridades, porque antes de entrar al aire, pues Toy me decía, es que si el gobierno aquí nos dice que nos hagamos una prueba o si él decía, hay un centro comercial a 45 minutos en Suiza, ¿no? O sea, voy, pero Suecia, perdón. Ya es otro país. Entonces, cuando regrese, es cuarentena automática, ¿no? Claro. Entonces, y ellos lo hacen sin chistar. O sea, y nosotros no podemos concebir que nos cierren una playa porque ¿cómo va a ser? Hay mucho calor, quiero ir de vacaciones. O sea, no. Es que no tienen los 40 grados. Nada, es cierto. Claro. Oye, pero fíjate, además es dentro de la misma sociedad nórdica, el mismo pueblo nórdico, por ejemplo, los suecos, fue muy polémico este modelo que dieron a conocer de que ellos no se encerraron, no hubo confinamientos aparentemente en Suecia, y son sus vecinos, ¿no? Y aún así pudieron convivir y pudieron mantener los niveles de contagio. Claro, tienes toda la razón del mundo, no es lo mismo que tengan, o sea, caben en México 30 Dinamarcas, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Pero de cierta forma han sabido organizarse para convivir con otra mentalidad u otra forma de hacer las cosas sin que esto se vuelva un desmadre, ¿no? Sí, claro. Y fíjate que con Suecia pasó eso, que pues aquí son muy regionalistas, ¿eh? Aquí Escandinavia, solo 3 países, Dinamarca, Suecia y Noruega. Entonces ya nórdicos ya integran a lo que es Islandia y Finlandia, con parte de esta región. Pero, por ejemplo, sí, los países, ahora sí que yo pienso que todos son primos, ¿no? Entre ellos, ¿no? Entonces, claro. Cuando los noruegos y los daneses veían que Suecia, pues tenía otro tipo de restricciones un poquito más laxas, entonces le dijeron, oye, pues sí, tú estás llevando tus formas diferentes, pero pues también te invitamos a que te apliques, ¿verdad? O si no, te cerramos las fronteras. Y eso sucedió, por ejemplo, yo es lo que le decía a Carlos, Alex, si yo me voy a Suecia nada más a un centro comercial a comprar algo, regreso y me encierro porque ya el simple hecho de haber estado en Suecia o Alemania, que está al sur de Dinamarca, ya eso implica cuarentena, ¿no? Entonces, y para Dinamarca, la mayoría de los países, si es que no todos, están en rojo. Ahora sí que en semáforo rojo, como decimos en México. Sí. Así, todos siguen semáforo rojo. A partir de este miércoles 21 de abril es cuando Dinamarca se va a abrir para la región, para partes de Noruega y para Islandia, apenas, ¿eh? Entonces ya la gente va a poder entrar en calidad de turista, porque las restricciones es, si no tienes nada que hacer aquí, algo por motivos de trabajo o familiar, que vengas a Dinamarca, pues te invitamos a que no vengas, ¿no? Sí, son muy diplomáticos, ¿no? Incluso, es más, hasta este mismo modelo del pasaporte Corona, que a mí me suena como una invitación a un festival de música, ¿verdad? ¿No? Pasaporte Corona. Pero es de esos que te los ganas después de unas 20 chelas, ¿no? Sí, o sea, claro, te compras un cartón y te dan tu pasaporte Corona, ¿no? Pero es muestra un poco de esta facilidad de gestión o la forma tan ordenada en la que suelen hacer las cosas en esa parte del mundo, ¿no?
insisto, sí, como bien dices, son pocos, no son tantos, pero eso no quiere decir que no hay algunos que se les vaya las cabras al monte, y aún así hay como que esta idea de que si hacemos las cosas como deben de ser, pronto vamos a salir de este rollo, ¿no? Y se cuidan entre ellos. Algo que me sorprende mucho cuando yo platico con mi familia allá en México o con amigos que tengo en Mérida también, y con ustedes, por supuesto. Por ejemplo, aquí desde un principio no se usaba el tapabocas. El cubrebocas no se usaba en ningún lado, solo mantener tu distancia, utilizar a cada rato el desinfectante de manos, y lavarte las manos. Y yo creo que obviamente hubo esos picos de contagios, entonces se empezó a implementar el cubrebocas. Ahora ya se utiliza el cubrebocas se utiliza solamente por ejemplo, cuando vas al médico, porque obviamente vas a un lugar, el interior, obviamente con tu distancia, utilizas el cubrebocas cuando utilizas el transporte público, pero bajándote del transporte público ya te lo puedes quitar. O sea, saliendo de mi casa, yo puedo andar sin cubrebocas en la calle. Sí, claro. En la calle te andas sin cubrebocas solamente cuando entras al interior de centros comerciales o tiendas. Ahí es cuando ya te pones el cubrebocas. Entonces fue eso muy interesante porque me entiendo que en México pues todo el tiempo sales de tu casa y lo traes, ¿no? Y aquí los niños menores de 12 años no usan cubrebocas. Sí, claro, son como que las diferencias, ¿no? Que existe. Que de hecho aquí, bueno, no sé en Yucatán, que debe de ser peor, porque imagínate tener cubrebocas con ese calor de 40 grados. O sea, sí es heroico, ¿eh? O sea, la verdad es que si bien los enfermeros, médicos y todo eso. El visor se te hace máscara, ¿no? Así se te... No, imagínate, brother, o sea, el bronceado de. Cuando te lo quites, se oye. No, no. Debe ser una cosa, digo, no me lo puedo ni imaginar, pero bueno, sí ves que ciertas personas salen y no lo traen puesto. O sea, la cuestión es cuando estás alrededor de otras personas, que es cuando se pueden generar los contagios. Y esto que mencionabas del pasaporte corona, igual, que sirve, yo no sé bien cómo funciona. ¿Es para las personas que ya se hicieron pruebas o las personas que ya fueron inmunizadas? Pues mira, este pasaporte corona va a ser un documento que el gobierno va a, porque todo está linkado, para empezar, todo está conectado con digamos que con tu número de seguro social. Con eso en el sistema estás, y ya a través de tu número de seguro social es como te van a ver tu expediente médico y van a decir, ok, fulanito de tal ya le dio corona. Uh-huh. Hasta eso también va a decir, ¿no? Ya le dio corona, por lo que de cierta manera hay cierto grado de inmunidad, pero temporal por ciertos meses, como bien sabemos, pero también va a decir si ya estás vacunado o que no estás ni vacunado ni te ha dado, pero tienes tu prueba que te acabas de hacer, que con un resultado negativo de menos de 72 horas. Y pues así es un documento que se va a realizar, que lo traes en tu app de tu seguro social en tu teléfono y lo vas a tener que presentar. Y aquí, pues ¿sabes qué también me ha gustado mucho aquí? Que algo que a mí ni nunca se me había ocurrido, pero obviamente ya lo empecé a hacer porque ya, obviamente, como ya se empezó, antes estaba prohibido hasta 5, llegamos al punto en que no más de 5 personas y que sean de tu mismo grupo. Entonces, créeme que yo durante este año, a lo más, creo que platico con menos de 5 personas de mi mismo grupo que sé que también se cuidan, ¿no? Por ejemplo, la primera mexicana vacunada en Dinamarca, que también es de mi círculo muy cercano aquí en Dinamarca, y algún compañero de trabajo también. Pero lo que le decía, lo que me sorprendió mucho y que no se me había ocurrido es que, por ejemplo, ahora que se empezó a un poco a abrir la situación y la gente empezó pues a tener reuniones, ciertos festejos de no más de 10 personas, pero todas las personas antes de ir, si tienes una fiesta el día de mañana, hoy vas a hacer tu prueba rápida o tu PCR con tu resultado negativo, pero aún así llegas a la fiesta y nada de que todo beso con todo, no. Llegas a la fiesta, resultado negativo, tomamos nuestra distancia, hay que, ahora sí que orear el lugar, que de repente abran puertas y ventanas, que salga todos los humores,
y desinfectante. Entonces, las restricciones continúan a pesar de que llegues con tu resultado negativo, ¿eh? Esa parte es la que comentábamos desde el principio, que nosotros, no solo mexicanos, sino yo creo que es una parte de la cultura latina, nos cuesta muchísimo trabajo, nos llevó muchos meses el entrar en esta dinámica de las restricciones sanitarias, y aún así, dependiendo del país o de la zona del país, como aquí en Yucatán, ves mucha gente con su cubrebocas aquí cubriendo su cuello, pero como dice Carlos, ¿no? Hay que tener un criterio en el cual, bueno, no tengo a nadie junto, me estoy ahogando, me lo bajo tantito, ¿no? Incluso, déjenme decirles una anécdota rapidísima. Al principio llevábamos como, ¿qué será? 2, 3 meses de cuarentena, y salí al súper y pasé por un retén y estaba yo en mi auto solito, encerrado, y me paró el retén y me dijo, ponte tu cubrebocas. Y yo, espérate, güey, si no hay nadie en el carro. Sí, en el carro, encerrado, solito. Y yo, güey, si no hay nadie en el carro. O sea, pero bueno, cosas que nos han sucedido. Vas a contagiar los asientos, güey, no manches, qué imprudente eres, cabrón. No. Oye, y ahorita que mencionas a tu amiga que fue la primera mexicana vacunada, cuéntanos un poco de cómo está el proceso ahí de vacunación, cómo es el llamado, quién va primero, cuáles son las fechas, van a tener vacuna propia o de dónde están bajando las vacunas. Aquí ya tenemos una guacamole, estamos buscándole el nombre, pero... Sí, es lo que leí, claro. Pues mira, aquí no hubo la necesidad de registrarse en algún portal como se hizo en México, porque como bien les dije, todo está en este seguro social. De hecho, si no tienes ese número de seguro social, no te puedes inscribir al gimnasio, con eso te lo digo todo. ¡Wow! O sea, te tienen bien checadito, ¿no? Y de hecho, cuando te ponen las multas en la calle, solo te preguntan tu número de seguro social y a tu casita llega directamente la multa con lo que tienes que pagar. No hay ni para dónde hacerse, ¿no? Pero bueno, a lo que mencionas, todos los ciudadanos bueno, ya empezaron a recibir estos correos a través de tu mail. También hay un mail general del gobierno que cada uno tiene, que aquí pues se le llama e-box, entonces cada uno recibe una notificación del gobierno cuando te toca tu primera dosis, su segunda dosis, y ya se empezó en diciembre, empezó la vacunación, la campaña de vacunación aquí en Dinamarca. Se empezó en los asilos de ancianos, a la gente de cierta edad y también a los trabajadores de salud. En el caso de Andrea Carrillo, que es la primera mexicana vacunada contra el COVID aquí en Dinamarca, ella es enfermera, ella era enfermera en Puebla y llegó a vivir a Dinamarca por azares del destino, revalidó todo, empezó a trabajar como enfermera y obviamente aquí las dosis de la vacuna no son a la de a fuerza, sino que la jefa de ella le dijo, Andrea, ya está lista tu dosis, ¿quieres aplicarte la vacuna? Entonces, pues ya ella al final decidió que si era necesario, pues también para proteger a su familia, aunque no trabaja como enfermera, entonces tiene mucho contacto con pacientes que llegan y que algunos pues los llega a visitar la familia y se pueden contagiar de COVID, entonces para estar ella también protegida. Oye, y en el caso de, he escuchado que Dinamarca es histórico en varios sentidos y ahora fue el primer país que decidió no utilizar la vacuna de AstraZeneca por el problema de los trombos, ¿no? Y lo cual va a retrasar un poco la vacunación, pero parece que eso no les quita el sueño porque lo tienen muy chicadito, como dices, ¿no? La tecnología blockchain parece funciona de maravilla en Dinamarca. Pues mira, qué bueno que no me emocioné cuando nos dijeron las primeras fechas de cuando ya íbamos a estar vacunados todos por acá. Por ejemplo, en mi caso, una persona joven, de cuarentones en cuarentena. Somos jóvenes, Choy, no lo dudes. Claro. Pero, por ejemplo, una persona que está en esta etapa, ¿no? De los 40, desde el principio nos habían comentado que ya toda la población en Dinamarca iba a estar vacunada para junio de este año. Estaría todo el mundo emocionado. No, hombre, verano sabroso, ¿no? Pero no, obviamente pues, se han dado diferentes cuestiones
primero me imagino fue una cuestión de compras y obviamente el desabasto, obviamente imagínate, todo el mundo quiere tener vacunas en su país para pues empezar a distribuirlas y hay países más grandes y más pequeños, etcétera. Entonces se atrasó desde un principio como un mes y medio, como para julio, agosto, que ya todos íbamos a estar vacunados, pero sucede la cuestión de esta compañía y el riesgo de los trombos. Y entonces ya se atrasó, como tú bien comentas, 3 meses más. Entonces, cruzo los dedos que para principios de octubre ya todos vamos a estar vacunados, o al menos pues la gente de mi rubro ya vamos a estar vacunados, porque pues pues yo ya quiero andar en Mérida para octubre. No, Claro, bueno, con sus medidas ya pertinentes. aquí será hasta para 2022, entonces, señor Juárez. Pues échale pluma, ¿no? Es que te repito, mira, y lo hemos platicado en ediciones anteriores, y aquí el señor Toy no me dejará mentir, porque insisto, creo que parte de las fórmulas o las dinámicas que han funcionado las podemos ver en estos países que, si bien son pequeños en población y en geografía, no quiere decir que no sean modelos que no se puedan copiar, incluso segmentados. ¿A qué me refiero? Que si hay países muy grandes como México, no quiere decir que no puedan haber localidades que comiencen a acercarse para poder tener estos modelos exitosos de cuidados, ¿no? Porque saben perfectamente que pese a tener la vacunación, de todas maneras tienen que seguirse cuidando. Pese a que los niveles son bajos, todavía llegan al interior de una casa y casi abren las puertas y ventanas para que circule el aire y el bicho no se quede. O sea, son ese tipo de cosas que, insisto, o sea, lo mismo que dice Toy acerca de tener el pasaporte y que aún así luego te guardas y todo y te haces una prueba, es parte del éxito que han tenido algunas comunidades turísticas que han permitido que entren algunas personas, pero dicen, sí, brother, pero te voy a hacer primero la prueba para que yo confirme que tú no estás contagiado y mi riesgo de que me contagies a todos aquí sea mínimo, ¿no? Y aún así tú sabrás si te regresas al lugar en donde estás luego de haberte vacacionado un fin de semana y hacerte una prueba para que sepas que no vas a contagiar a nadie, o realizas la cuarentena de vida de al menos 10 días, ¿no? O sea, son estas cosas que no tenemos que esperar a que el gobierno nos diga, cuídense para que nos cuidemos, carajo, o sea, de eso se trata también. Claro, sí, y obviamente también tengo una persona muy cercana, un buen amigo, que por cierto también él es de México, es de la Ciudad de México. Él desafortunadamente sí le dio corona, pero también me imagino anda en los 39, 38, pero le dio con los síntomas muy fuertes, entonces realmente lo botó. Y él pues estaba muy sorprendido. Me decía, oye, yo, un hombre pues sano, que hago deporte, que corro, y tuvo unos síntomas que me dice que no me imagino una persona de más de 60 años o que ha estado por muchos años fumando o que tenga ciertas enfermedades como diabetes, como obesidad o presión alta, porque sí te bota, ¿eh? Y para él, en el momento que él se enteró, fue cuarentena y tiene 2 hijos, su esposa es danesa, y todos hacerse pruebas. Su esposa también salió positiva, pero tuvo los síntomas, ya sabes, es de persona a persona, síntomas que un dolorcito de cabeza y fue el único que tuvo, pero que obviamente la forma en cómo funcionan las cosas aquí le permitió vivir una cuarentena tranquila. Entonces pedían comida pues, al supermercado en línea, entonces le llevaban todas sus cosas, o si tienes a alguien conocido que te digan, oye, ven a comprar el termómetro de oxígeno para medir ¿cómo se llama? Oxímetro. Y vas y lo dejas en la puerta de la casa y te vas, y ahora sí que como encerrado, que te tocan que ya llegó alguien, sales, te metes y... Bueno, me dice que no pudo tirar la basura en esas 2 semanas, porque obviamente es salir a la parte de afuera, a tu bote de basura, pero porque estás respetando la cuarentena, no sales ni... No, solo abres ventanas, que circule el aire, porque esa es una de las recomendaciones que, obviamente, pues para que entre el aire fresco aquí en las habitaciones de la gente que pues ha sido contagiada. Fíjate que ese punto es el que yo remarco mucho y lo he platicado con parientes y con amigos, ¿no? O sea, muchos se justifican diciendo, ay, pero es que es una enfermedad que le da al 1% de la población, es muy mínimo.
pero las personas no entienden, y yo lo pongo con esta, pues no sé, esta analogía de que, oye, estás jugando a la ruleta rusa con un revólver, porque no sabes cómo te va a dar a ti. Como tú dices, tu amigo, deportista, 38, sano, y le dio muy fuerte, y han muerto treintañeros, veinteañeros y hasta niños. Claro. Entonces, no le juegues a la ruleta rusa y vamos a seguirnos cuidando. Ese es el punto de, me molesta mucho escuchar a alguien que diga, ay, pero es el 0.1% que se enferma y el 0.0005 que se muere. Y si soy yo ese 0.005%, Pero, no jodas. Es un juego de la ruleta rusa. O sea, no le jueguen. como dicen por ahí, cuando los muertos no son tus muertos. Sí, pues se vale, ¿no? Claro. Exactamente. Y fíjate que, pues, aunque te den síntomas leves, pero está comprobado que de que hay un daño en los pulmones, hay un daño, ¿eh? Sí. Independientemente que tuviste 13 días de fiebre alta o que tuviste solo un dolorcito de cabeza, pero en tus pulmones, si te hacen pues un estudio a fondo de cómo están o cómo quedaron, se puede ver que sí hay un daño en los pulmones y hay que, pues hacer terapia o fortalecerlos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, mi cuate me dijo, no, yo sí tengo que refortalecer todo porque aunque ya estoy bien, me dice, pero sí quedan secuelas, ¿no? Sí, ese es otro punto muy, muy, muy importante. También depende del cuerpo y de cómo hayas fortalecido tu cuerpo a lo largo de tu vida, se quedarán por más tiempo esas secuelas. O sea, tengo amigas y amigos que ya llevan como 6 meses de que les dio, de que la libraron, afortunadamente, pero aún caminan 2 cuadras y se están ahogando, o sea, se agitan así, cañón. Entonces, no es que se te pase como si fuera una gripa, ya se me pasó, ya estoy perfecto otra vez, no, o sea, se te queda algo ahí, señor Juárez. Sí, la verdad es que lo que hemos platicado a lo largo de estos episodios, ¿no? Es un virus tan nuevo que pese a que llevamos un año conviviendo con él, todavía no sabemos cómo se comporta al 100%, ¿no? Y máxime que existen estas mutaciones, ¿no? Estas nuevas variantes que tampoco sabemos cómo se van a comportar, algunas preocupantes según la Organización Mundial de la Salud, otras no tanto, y que volvemos al mismo punto a lo que hemos estado repitiendo durante algunos capítulos. El hecho de tener la vacuna no significa que no nos podamos enfermar y que tampoco que no nos podamos morir. Sí se reducen los riesgos, evidentemente, se reducen considerablemente. Esa es la importancia de tener la vacuna. ¿Por qué? Porque a lo mejor el virus pasa de largo con nosotros y a lo mejor no nos va a matar a nosotros, pero sí podemos, como bien dices, que esa bala la desviemos hacia otra persona o hacia otras personas, porque hay familias enteras que se han ido solo por uno que se contagie y lo lleve a la casa y se ha vuelto un cagadero terrible. He visto cada noticia de por allá, de México, de que toda la familia, ¿no? Y realmente es terrible que la mortalidad del virus en ciertos países es mucho más alta. Actualmente, en ese momento, tenemos la mortalidad no ha sido tan alta, pero, por ejemplo, diariamente tenemos como 600, 700 infectados, que no se compara con 15,000, 10,000, ¿no? Al día, ¿no? Pero al principio, algo que es importante mencionar es que al principio el gobierno se preparó porque no sabíamos qué era lo que se venía, ¿no? Se preparó, entonces canceló operaciones que no eran importantes y cerró áreas de hospital para liberar camas en caso de que se viniera una ola de que llegaran de repente 5,000, como sucedió en Italia, como sucedió en España, ¿no? Que los sistemas de salud se colapsaron totalmente, el personal de salud trabajando turnos que, bueno, faltaban horas a los días para poder ellos poder tomar un descanso. Y en el sentido de Dinamarca, ellos desde un principio cerraron, cancelaron operaciones, consultas que no eran indispensables. Obviamente mucha gente se quedó en espera en cosas, pues, que a lo mejor, no sé, alguna operación de que te van a quitar un lunar o algo así, para darle esa cama o
personal de salud o esos servicios a la gente que viniera en calidad de urgencia pues, con problemas relacionados con el COVID. Entonces pues eso creo que ayudó bastante también en controlar el virus y obviamente también me comentan que a los pacientes que tienen en los hospitales regular, los que están pues crónicos, ¿no? Con enfermedades crónicas, pues les hacen también sus pruebas periódicamente para saber sus resultados con el COVID, porque obviamente reciben gente de fuera, o uno nunca sabe, o a lo mejor el personal también, porque el personal de salud tampoco está, no es invencible, ¿no? Y se puede contagiar y sin saber, ¿no? Pero obviamente, aunque llevan todo el aditamento y todos los accesorios para protegerse, pero pues siempre a los pacientes hay que estarlos checando regularmente y eso también ayuda a mantener, pues tener control. Yo creo que eso ha ayudado bastante, controlando y pues bueno, todavía, por cierto, por si tenían alguna duda, aquí los bares, los antros siguen cerrados. Aquí no puedes irte a llevar nada, un refresquito, cafeterías cerradas, todos tipos de ese tipo de lugares de diversión están totalmente cerrados, ¿no? Cines, todo. De esparcimiento. Bueno, mi queridísimo Toy, de verdad, muchísimas gracias por compartir tu experiencia, por compartir la mirada pandémica allá en Dinamarca, de un yucateco en Dinamarca. Muchísimas gracias. Reiteramos la invitación a amigos, colegas, personas que nos ven en este canal, que quieran intercambiar comentarios y opiniones con los cuarentones en cuarentena. Ya saben, todos los miércoles en la noche, aquí estamos pues dándole salida a estas experiencias pandémicas que, aunque nos cueste creerlo, esto ha llegado para quedarse en muchos aspectos. Queridísimo Toy, muchas gracias. Así es, muchísimas gracias. Hay que seguir cuidándose, a pesar de que ya estemos vacunados, o hay que continuar con las medidas sanitarias. Y muchísimas gracias a Cuarentones en Cuarentena por la invitación, a Toy Cheu, un yucateco en Dinamarca. Y pues estamos en contacto, chavos, y sigan sanos y salvos, por favor. Gracias, Toy. Hasta luego, un abrazo.